Vamos con el análisis tras el caótico debate televisado anoche entre los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Se enfrentaron en un diálogo que a veces costaba seguir y las conclusiones que se van viendo elaborándose en los medios americanos traen una primera señal de que puede que los demócratas retiren a su candidato Biden, después de momentos en los que el propio presidente actual intentaba expresarse así en su insistencia, por ejemplo, en hacer pagar más impuestos a los millonarios. The idea that they're going to, I'm proposing that the millionaires pay 1%. Insistían en intentar explicar que los millonarios pagan el 1%, así que nadie después, algo así como que no aumentaría el coste de la seguridad social para nadie por debajo de los $400.000. Después de eso empecé a hacer que los ricos empezaran a pagar su parte justa, aumentando del 1% en adelante. Donald Trump, cuando acabó esa explicación, preguntaba ¿qué es lo que ha dicho exactamente? Y volvió a acusar al presidente actual de ser alguien no respetado. The whole country is exploding because of you. Because they don't respect you and they have to respect their president. Y le acusaba de que el país estaba explotando por su culpa, que no le respetan, que tendrían que respetar a su presidente y no le respetan en ningún lugar del mundo. Trump, que por cierto estuvo mucho más comedido de lo que es habitual. Vamos a analizar la escena que ya hemos anticipado que en los mercados no parece tener gran repercusión hasta el momento, más allá de un dólar que se fortalece un poco más y futuros de las bolsas que vienen en positivo este viernes. Vamos a hacer la lectura en clave de inteligencia económica con la ayuda de don José Antonio Gurpegui, que es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor, muy buenos días. Hola, buenos días. Quizás lo que más llama la atención es cómo los medios recogen lo decepcionados y lo preocupados que están los demócratas, con ya comentarios abiertamente de que quizás hay que cambiar de candidato para las presidenciales. Sí, parece ser que van por ahí. Hay algunos periódicos. Yo lo primero, trasnoché y he tenido que madrugar para leer ahora qué decían los periódicos y efectivamente pues van por ahí. Aunque he leído también unas declaraciones de Kamala Harris que decía los ciudadanos, los americanos votan para alguien que les va a gobernar, no quien ha ganado en un debate, ¿no? Pero efectivamente lo que ayer tenía que hacer Joe Biden era demostrar que era un presidente física y mentalmente preparado para gobernar la nación más importante del mundo, para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, y pues ayer quedó en entredicho su capacidad física y mental para desempeñar estos cargos, ¿no? Mala voz, la cadena de televisión CNN y explicó inicialmente que iba quejado de un poco de afonía, un poco de catarro, pero bueno, es que las anécdotas se cuentan por decenas, ¿no? Con los republicanos, con Trump exigiéndole a su competidor que se hiciera un test de drogas antes de entrar y cosas por el estilo, que no hizo. Bueno, eso va muy en la línea de Trump. Un test de drogas que ya se lo pidió también hace 8 años a Hillary Clinton. O sea que eso va muy en su línea. Pero en general lo importante o lo que yo destacaría de este debate, más que no estoy muy de acuerdo con todo cariño con el calificativo de caótico que ha dicho al principio, porque no fue caótico y de eso se preocuparon muy mucho. Caótico fue el debate que mantuvieron hace 4 años, pero sí fue kafkiano, ¿no? Sí fue kafkiano, con un Joe Biden titubeando en algunas preguntas. Efectivamente, recuerdo más que el caso que hemos puesto, sobre todo al hablar de la sanidad que se perdió. Yo no entendí al final muy bien lo que estaba diciendo, hablando de la sanidad. Y por otra parte, un Donald Trump que mentía en muchas de las respuestas y vulgarizaba absolutamente todo, y le preguntaban por cualquier tema y salía con otro que no tenía nada que ver. Creo que le preguntaba algo de sanidad, creo que fue una, sí. Y dijo, no, yo no me acosté con Stormy Daniels, ¿no? Y dice, bueno, pero si no le han preguntado eso, o cualquier cosa que le preguntaban, siempre el responsable de todo eran los emigrantes, que pasaban por miles, que los liberaban a los malvados y a quienes tenían problemas mentales, pasaban por miles y Joe Biden los alojaba en hoteles de lujo, ¿no? Entonces era un poco kafkiano, ¿no? El debate, un candidato
con pintas de estar un poco perdido, sin enterarse muy bien casi ni dónde estaba, ya desde que salió, esos pasos titubeantes que da hasta que llega al atril, y Donald Trump respondiendo lo que le venía en gana a cualquiera de las preguntas, no respondiendo. Hasta en 3 ocasiones le preguntaron si aceptaría los resultados del próximo 5 de noviembre y no respondió, salía con lo que le parecía, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hubo debate, sí. ¿Qué debatieron? Pues no sé muy bien, tampoco importaba mucho lo que debatieron. Realmente el debate se centraba en ver si, como he dicho, si Joe Biden era capaz de mostrar al pueblo americano o a los indecisos que estaban en capacidades de gobernar Norteamérica, y Donald Trump si su nuevo intento de alcanzar la Casa Blanca era un intento de revancha o era un intento de salvar el país, como decía él, ¿no? Y en ese sentido, pues Donald Trump lo logró mejor que Biden, ¿no? Sí, quizás una decisión técnica de la CNN de silenciar el micrófono del contrario mientras hablaba uno ayudó al menos a entender o a intentar entender lo que cada uno de los candidatos decía. Aunque en esos términos de aptitud mental, ese juego que ambos jugaron utilizando el golf como el ejercicio para demostrar sus habilidades cognitivas, pues quizá dejó mucho que desear, ¿no? Sí, fue en cierta forma gracioso, ¿no? En el sentido de que Joe Biden incluso le retó al presidente y dice, bueno, alguna vez tendríamos que jugar al golf porque tengo un hándicap de 8, creo que no recuerdo si dijo que era él quien tenía un hándicap de 8 o que era Donald Trump quien tenía el hándicap de 8, ¿no? Entonces a lo que Donald Trump pues, más o menos le contestó, más o menos vino a decirle, pero qué tonterías estás hablando, ¿no? Pero qué es lo que estás diciendo. Sí, que a lo mejor no puedes cargar ni con la bolsa, le dijo Biden. Eso es, que no vas a poder ni llevar la bolsa, como eso, pero de qué está, no recuerdo exactamente, pero bueno, la expresión venía a ser más o menos así, ¿no? Pero ni tan siquiera, quiero decir que ni tan siquiera en ese apartado, que fue el único que podía ser un poco más hilarante, ¿no? Que podía haber dado paso a la sonrisa o a la broma o a cualquier cosa, no hubo nada de eso, ¿no? O sea, no se dieron la mano ni uno de los dos. Yo creo que se odian profundamente, no se desprecian, se odian profundamente, y ni tan siquiera en ese aspecto, ¿no? La anécdota del golf que podía darse, no sé, pues alguna broma, también eso te ganaría o una cosa de estas, ni tan siquiera en eso hubo el mínimo atisbo de suavizar el enfrentamiento, ¿no? En términos económicos, algo que no definiera ya previamente a los candidatos, ¿encontró usted en el debate, don José Antonio? No, únicamente en términos económicos, que fue el primer bloque del debate, pues entraron directamente a términos económicos. No creo que sea un término que va a definir claramente lo que será ya cuando estén los dos nominados. Si efectivamente Biden llega a estar nominado, que después de lo de ayer, hombre, es muy poco probable, porque se habla del gobernador de California, se habla de la gobernadora de Wisconsin como posibles candidatos demócratas. Pero es muy complejo. Lo que pasa es que la situación también es muy compleja, ¿no? Bueno, centrándome un poco y disculpa que me haya desviado del tema, ¿no? En términos económicos, fundamentalmente, se habló al principio pues de la inflación, de que si Donald Trump les dejó una inflación muy alta, les dejó una deuda también muy alta, que según Biden era el presidente que mayor deuda había dejado en Estados Unidos. Según Donald Trump, Biden ha llevado a Estados Unidos a la peor situación económica del mundo. Hablaron, otro punto fue el de los impuestos que hay. Biden se lió con los impuestos a los ricos, que si era el 1%, que si había 4.000 billonarios, se lió un poco y después tuvo que salir por donde buenamente pudo. Y después también, el aspecto económico, destacaría sobre todo el tema de los aranceles que Donald Trump impuso sobre todo a China, que él se jactó de lo beneficiosos que habían sido para Estados Unidos, tan beneficioso que incluso le dijo a Joe Biden, no los has quitado, ¿no? O sea, para que veas cómo ha sido mi política arancelaria, o lo buena que ha sido mi política arancelaria en el terreno económico, que algunas medidas que adopté, tú debiste seguir manteniéndolas por lo beneficiosas que resultaban para Estados Unidos. Lo que es asombroso es que los colegas de la CNN tuvieron que trabajar muchísimo para estar verificando y
desmintiendo la cantidad de falsedades que ambos candidatos dejaron caer durante el debate. Pero los dos, en el caso de Biden sobre el desempleo de las personas negras, en el caso de Trump sobre el debate del aborto, eso que estaba acusando a Biden de que todos querían. Dijo que incluso a los 9 meses se podía abortar, ¿no? Dijo Donald Trump. Falsedades sobre el Acuerdo Climático de París que dejó caer Donald Trump. Bueno, hay una auténtica colección de cuestiones falsas con las que, curiosamente, no pasa mucho, ¿no? Se está normalizando que se puedan decir falsedades y mentiras. Sí, es que el formato del debate hacía que la intervención de los dos moderadores, que bueno, eran moderadores que así únicamente se dedicaron a hacer las preguntas, ¿no? No hubo mucho que moderar por el propio formato del debate, porque cuando a alguien se le pasaba el tiempo simplemente se le cortaba el micro y ya no podía intervenir. Repito que yo creo que lo que se pretendía evitar fue el caos del primer debate hace 4 años, ¿no? Por lo que he podido leer en los periódicos americanos, se quejan precisamente, sobre todo algunos senadores, algunos asesores demócratas, de que los moderadores no pusieron en entredicho algunas de las mentiras que dijo Donald Trump. Por supuesto no van a hablar de las de Joe Biden. Que eso está poniendo en entredicho, y me imagino que no tardaremos pues en ver una comparativa de lo que dijo uno y de lo que dijo otro, ¿no? Estoy convencido que así será. Y bueno, yo pienso que efectivamente el vencedor fue Donald Trump, pero vamos a ver qué repercusión después tiene esto en los votantes. Y esa repercusión que pueda tener los votantes, ¿qué va a ocurrir en el partido demócrata, ¿no? Más que convencer a Joe Biden, a quien hay que convencer es a su mujer, a Jill Biden, ¿no? De que dé un paso al lado, pero es que es tremendamente complicado, porque claro, además la convención demócrata es en agosto, en Chicago, ¿no? Y claro, lanzar un candidato con 2 meses de tiempo a unas elecciones presidenciales, pues es tremendamente arriesgado. ¿Qué va a pasar si lanzan, como decía antes, ¿no?, al gobernador de California o la gobernadora de Michigan? ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta, ¿no?, que es con Kamala Harris, que es la que teóricamente debería ser la sucesora? Es decir, es tremendamente compleja la situación en la que se encuentran los demócratas en este momento, porque Joe Biden no dio ayer ni mucho menos la sensación que era de lo que se trataba a fin de cuentas, ¿no? Porque los asuntos políticos, en política internacional o en política social, pasan a ser de segundo orden por la singularidad que tienen estas elecciones, porque lo que Biden tenía que haber hecho era demostrar que se encuentra con capacidades físicas y mentales para liderar la nación más poderosa del mundo, y eso ayer no lo consiguió. Pues José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias por ayudarnos con este análisis del debate entre Trump y Biden. Le deseamos un buen día, don José Antonio. Pues igualmente un buen día para todos los oyentes y encantado de estar en tu programa, como siempre. Buenos días. Buenos días.